Bienvenidos a una nueva emisión de Círculo Rojo TV, un programa donde a través de anécdotas, información, experiencias contadas a través de sus protagonistas, podemos entender mejor las encrucijadas del poder. Bienvenido Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Facundo? Un gusto en saludarte. ¿A quién tenemos hoy de invitada? Bueno, tenemos una invitada de lujo, Cristina Guzmán, una dirigente política de larga data en la Argentina. Comenzó siendo la diputada nacional más joven en su momento, en 1973, nada menos. Llegó a Buenos Aires como diputada nacional por Jujuy, por el Movimiento Popular Jujeño, y tuvo una destacada actuación en la Cámara en aquel periodo tan turbulento, el que ahora vamos a conversar, en los años 73 al 76, y después volvió al Congreso y tuvo una actuación muy destacada a lo largo de la década del 80 y del 90. También cumplió funciones diplomáticas y es una gran referente de la política y del centro en la política argentina. Bienvenida, Cristina, ¿cómo estás? Muchas gracias, Mariano, muchas gracias, Facundo. Y bueno, me voy a tratar de esmerar, porque después de esa presentación no es fácil, ¿no? Muy generosa. A ver, Facundo. Cristina, contanos un poco cómo fue que te volcaste a la política y cómo fue esto que relataba Mariano, esa primera experiencia tan joven de haber pertenecido a la Cámara de Diputados. Bueno, un poco nací en la política, así que es difícil decir cuándo, porque vengo de un hogar político desde el abuelo de mi padre activamente, que era de los primeros radicales y fue matado el bisabuelo, el bisabuelo mío, que fue muerto en una de las luchas políticas que ya habían, pero fue así por alguien que no sabemos nunca quién, no se supo nunca quién era, pero lo mataron desde la vereda de enfrente cuando él llevaba a mi abuelita de la mano en la escuela, por la escuela normal, por la vereda de la escuela normal de Jujuy. De ahí, bueno, seguimos todos en la política. Por eso es difícil establecer cuándo empezó, no sé. Yo era la menor de 3 mujeres y andaba siempre con mi padre. Entonces quizás yo tengo las vivencias de cuando era chica, más que de las muñecas. Yo me acuerdo que me llevaba a todo el norte, siempre andaba colgada de él, como decía mi mamá, siempre colgada. Y bueno, nací en esa levadura y así me fui criando, ¿no? Y con un profundo sentido federalista, humanista. Creo que las cosas así que más me han marcado era el tremendo amor, el gran amor que tenía mi padre hacia la gente. Íbamos a los lugares más recónditos de la provincia y él los conocía a todos. Le preguntaba, ¿y cómo anda fulano? Y tal, y tal. Y a veces la gente le decía, ay, doctor, pero hace mucho que no me escribe. No vea, yo le mandé una carta a fin de año diciéndole tal cosa. Era de esos políticos que hacía la política en punto cruz, digamos, ¿no? Cada uno tenía su importancia. Y aun cuando han crecido las poblaciones, creo que ese aspecto de la política y que se utilizan otros medios, ¿no? Como estos medios de comunicación, no hay que olvidar ese aspecto de la política, porque es un aspecto irreemplazable. Cuando hablan de la pobreza, la marginalidad, yo creo que no se puede sentir la marginalidad y la pobreza si no se fue a un rancho, si no se vivió eso, si no se vio una persona que uno le dice, ¿cómo está hace tanto tiempo que está en cama? Y sí, porque no tengo una silla de ruedas. Es decir, si no hemos sentido esa empatía directa con la gente, es muy difícil. Bueno, después lo tenemos que transmitir y utilizar los medios que existen ahora en red, que realmente son imprescindibles en una sociedad tecnológica como la de ahora,
Pero el político no tiene que olvidar aquello, porque creo que es lo que nos marca el alma. Cristina, ¿y cómo fue aquella elección del año 73, en la que vos sos electa diputada por Jujuy? Contá un poco aquella experiencia. Bueno, primero que llegué con una elección interna en el partido, ¿no? En realidad mi padre, yo veía que tenía muchas prevenciones a que yo viniera de diputada, quizás el sentido de protección del padre. Y le pedí que me dejara entrar en una interna, listo, bueno, me dejó y ahí probé que podía pasar la interna. Y la primera ley que se trató, la primera reunión que tuve, fue el 25 de mayo de 1973. En aquel momento estaban rodeando el Congreso las bandas armadas, ERP, montoneros, y era bajo las consignas de entonces que venía la venganza, bueno, y además pasaban armados. Es la realidad, pensemos el contexto del 73. Ya entonces, bueno, era ERP, los movimientos llamados de liberación de Latinoamérica, estaba Montoneros, todavía estaban funcionando divididos, digamos. Después, con el tiempo, se unen. Y había mucha violencia. El presidente Cámpora había abierto las cárceles porque primero, antes que la amnistía, se abrieron las cárceles y salieron todos los presos, entre los cuales hasta salió un famoso narcotraficante buscado internacionalmente que sale junto con los presos. Era un desborde aquello, era un desborde realmente. Nos sentamos en el recinto y en todo el hemiciclo, en las sillas, estaban con armas. Primer ley que tenemos que tratar, la amnistía. Quiero decir que fue mi primer ley que voté en contra de la posición mayoritaria. La posición mayoritaria que la constituían prácticamente todos, fuimos unos poquitos, nomás los que no. Y vos, Cristina, entraste, perdóname que te interrumpa, vos entraste con un bloque bastante numeroso, si no me equivoco, como fruto de la elección de Manrique, ¿verdad? Claro, nosotros hicimos una unión de partidos provinciales, si bien cada uno venía con el nombre de su partido, era una confederación, entonces no perdíamos el nombre del partido, tenía como Movimiento Popular Jujeño, y para presidente era Manrique Martínez Raimonda. ¿Y cuántos diputados fueron? Y en ese momento éramos 17 diputados. Muchos, sí. Y yo estaba presidiendo el bloque. Ah, mirá vos. Sí, no sé qué inconscientes. Y bueno, entonces, naturalmente tuve que hablar. Yo naturalmente, no es que me pese, ¿no? Los que me conocen saben que no me pesa. Y exponer la posición. Y entonces sostuve la oposición a la amnistía amplia y discriminada. El motivo es que no se puede, los delitos que son delitos contra la lesa humanidad, que por la forma de comisión del delito, no son delitos políticos. Recordaba el caso, porque la violencia en un momento había sido apuntando a determinadas personas. Son los pasos, ¿no?, que utilizan. Y a esa etapa ya estábamos en la violencia indiscriminada. Y, por ejemplo, había habido recuerdo el caso de un cochecito que una señora entró, una subversiva, entró con un cochecito en un supermercado y lo dejó. El cochecito parecía tener un niño y era un muñeco. Explotó todo, voló todo, murió gente. Bueno, tantos hechos que han ocurrido. En esos casos, también el derecho pone que
la violencia, no se puede decir que esos son delitos políticos. Ahí no hay un móvil político. Estricto sensu, no hay un móvil político. Esto es generalizado. Bueno, entonces me opuse naturalmente a esa amnistía amplia que proponían. Cristina, No, y haber votado en contra de tener posiciones contrarias a la mayoría, ¿implicaba alguna represalia o no? bueno, yo puedo decir que he vivido, ahí empecé a marcar mi destino nacional, digamos, en cuanto a, yo tuve mucha persecución, mucha amenaza, cierta, cierta. Eh, Era por el tanto por el lado de los serpianos, por el lado de los montos. Después cuando aparecieron las 3A, también denuncio a las 3A, y que el ministro de Bienestar Social de entonces, José López Rega, era el instrumentador de las 3A. Estoy diciendo tal cual lo decía entonces. Y bueno, así que si no cobraba por derecha, cobraba por izquierda. Mis hijos tuvieron que pasar mucho tiempo más en la provincia, que estaban más guarnecidos. Bueno, tantas cosas que se pasan con esto, pero creo que si uno lo hace por convicción, no tiene que dejar esa convicción. Cristina, una consulta. ¿Vos crees que el golpe era inevitable o pudo haber instancias para evitarlo en el 76? Creo absolutamente que el golpe era evitable. El golpe era evitable si se hacía el juicio político a Isabel Perón. Que vos Isabel Perón, impulsaste. así es. Cuando con la promoción del juicio político decían claramente que ella era la personificación de todo el desorden político, económico y social que se vivía. El problema de las 3A, bueno, lo que se vivía, la situación de violencia era tremenda, además de la situación económica. Y un desgobierno. Pero la solución estaba dada a través de los propios resortes institucionales. Tenemos el resorte institucional, que es el juicio político. El juicio político a Isabel Perón. ¿Qué es lo que pasaba después? Bueno, yo siempre lo decía, no es que se trate de sacarle el poder al peronismo, no. Tiene que seguir el justicialismo. El presidente del Senado en esa instancia era Ítalo Argentino Luder, una gran persona, un político de trayectoria realmente. Y bueno, naturalmente, en el orden sucesorio iba a seguir Luder, después pasaba poco tiempo que se iba a llamar a elecciones. Se procuró esta situación y incluso en el bloque radical había ganado la posición de sí, el apoyo al juicio político, pero no nos alcanzaba y necesitábamos el apoyo de un grupito de diputados justicialistas que estaban, entre otros eran Hilda Garré, Sobrino Aranda era el quien los llevaba, quien los conducía, se llamaba la mesa de trabajo. Y bueno, y ellos entendieron que sí que iba a ser así, y era totalmente viable. Y es tanto que antes de entrar a la sesión en el hemiciclo, les pregunté si seguían esas condiciones, me dicen que sí, pero yo no tenía que hablar presentándolo porque parece que causaba, bueno, era como una piedra en el estómago para los compañeros que tenían que votar para el justicialismo. Era una división del justicialismo. Bueno, perfecto, no hablo en presentación, lo hizo Pancho Moyano. Espléndido. Lamentablemente el compromiso ratificado y demás, entonces las cosas se acordaban. El acuerdo político pasaba por las convicciones. Quiero que esto lo tengan muy en claro. Jamás un acuerdo político lo hemos hecho por cualquier otra cuestión que no fuera por las convicciones. Entonces estaba así echado el acuerdo político por las convicciones, por la necesidad de salvar al país en sus instituciones, pero después entraron y el balde fue cuando dijeron que no apoyaban. Y bueno, y así se selló lamentablemente
una cuestión que podría haber sido evitada. Todavía recuerdo cuando don Nicasio Sánchez Toranzo era el presidente de la Cámara, un político de la provincia de Tucumán, gran político. Yo la verdad es que tengo los mejores recuerdos de las personas que estuvieron entonces. Y me decía unos días antes, pero dígame, ¿hay alguna otra solución? Y yo le decía, vea, don Nicasio, en todo lo que yo he hablado, no hay solución. Pero nosotros podemos hacer esto, y lo conversamos en la reunión, en una reunión que se hacía un acto militar, justamente, que era de granaderos, en que ya se hablaba de esta situación, y bueno, es decir, yo no digo que él hubiera estado, él no estaba con la solución del, no podía estar, era presidente de la Cámara con la solución del juicio político a Isabel, pero todos entendían de que era así. Bueno, no También dieron los hubo una números. instancia, Cristina, en la que no se entiende bien cuál es la razón en octubre del 75, Luder ejerce una licencia, Isabel Perón toma licencia y durante unos 40 días Luder ejerce el Poder Ejecutivo, y en un momento dado Isabel vuelve a la presidencia. Realmente no se entendió nunca para qué volvió, creo que fue ya en noviembre del 75, porque si hubiese extendido la licencia, podría haberse adelantado la elección un poco más y se salvaba la situación, ¿no? Pero ahí Sí, creo que faltó. Yo he hablado con viejos peronistas y ellos dicen que era muy difícil para ellos hacerle un planteo así a la viuda del general Perón. Y bueno, al final terminó siendo un suicidio para todos esto, ¿no? Desgraciadamente. así es, y es como vos referenciás. Y ella estaba de licencia, se fue a Chapalmalal, después volvió de Chapalmalal, andaba caminando por la calle Florida, me acuerdo que era el tip que decíamos, ¿cómo? Volvió y se fue a caminar a Florida. Pero yo creo que era bastante inconsciente, Isabel. La vi muchos años después en España. ¿Dónde la viste, Isabel? En ¿Después en Madrid España, o acá? unos amigos que Amar, Ah, el Carlos embajador. Amar, sí, Sí. que había sido embajador de Isabel, estando en la casa de ellos me dicen de verla a Isabel. Le dije, lo que menos querrá Isabel es verme a mí, porque ella sabía perfectamente, me lo había comentado don Nicasio, que cuando él le avisó del juicio político le dijo, ya sé, la Guzmán. Ella sabía perfectamente, pero bueno, ella aceptó, fue a almorzar, estuvimos en la casa de Amar. Entonces, prácticamente ella no volvió, no, ella no volvió definitivamente sobre esa situación y preguntó muy levemente qué era lo que pasaba en la Argentina. Me preguntó cómo era Duhalde y le dije, pero usted, señora, lo debe conocer a Duhalde, si usted estuvo. Me dice, no lo conozco, pero estuvo en la toma de poder de Menem. No, pero no lo conozco. Me preguntaba de los Rodríguez Sá. Ella ya estaba totalmente fuera de los temas argentinos e incluso de esta dirigencia que no era tan nueva, ¿no? Pero bueno, pasó así como una circunstancia un poquito más que social con Isabel Perón, a quien, bueno, mi último contacto había sido hacerle el juicio político. Y así fue Ahora, la vos vida. no notás, no percibís que el peronismo, el peronismo en particular y la clase política argentina en general, tiene una incapacidad para detenerse un momento antes del abismo, y cuando se ve que se viene una situación muy caótica, no se puede resolver como podría haber sido eso dentro del cauce institucional, con un presidente peronista que podía ser Luder. Lo mismo en el 2001, ¿no se podría haber evitado a través de poner un jefe de gabinete peronista después de la elección y evitar la renuncia del presidente? Y yendo a hoy, ¿cómo se puede entender que cuando vos hablás con los gobernadores, con los intendentes, todos tienen una disconformidad gigantesca con este gobierno? Y sin embargo,
parece que estamos esperando que algo ocurra, que algo malo ocurra, ¿no? Estoy de acuerdo con vos. Ya nos ocurrió cuando fue el juicio político, vuelvo a poner las mismas frases, en la impunidad de la charla de café que decían todos que sí. Y cuando había que poner los votos, no entendías, no había pasado nada, y ahí no los ponían. Es decir, pero esta situación, y bien hacer referencia al 2002 y demás, esta situación se viene repitiendo, efectivamente, como que se repite también en otros liderazgos políticos. Por ejemplo, en Juntos por el Cambio, cuando ya venía un desastre el gobierno, Macri, en lugar de cambiar su gabinete y hacer un gabinete de acuerdo, no lo hizo. Y creo que esa fue la última oportunidad de Macri. Y pasa, es decir, es como que no quieren participar del poder, y otros porque le tienen cierto temor al poder, porque saben que la Argentina es el corsi e ricorsi, que después vuelven, siempre están con eso. Yo creo que en algún momento el corsi e ricorsi se corta, porque aquí van a venir felizmente las nuevas generaciones. El corsi e ricorsi es bastante manejado por la conformación de viejos liderazgos políticos, que no digo que sean malos, son necesarios. No en el corsi ricorsi, ¿no? Pero sino que son necesarios porque son los que están moldeando a los que vienen. Y muestran buenas cosas. Pero que esto no da para más. No da para que, bueno, que lo arregle, a ver, uno de imagen. O los argentinos entendemos que aquí hay que ponerse en un amplio acuerdo. Los argentinos no, digamos claramente. La dirigencia que está actualmente o entiende que aquí hay que hacer un gran acuerdo en puntos esenciales para poder salir medianamente de una crisis, para generar confianza, porque en todos los casos, en general hemos tenido en los problemas económicos, lo tuvimos desde Celestino Rodrigo para acá, ¿no? Yo te digo de lo que, la historia que he vivido de cerca, el tema de la crisis de confianza. Y hoy, si hoy cambian el ministro de Economía, no hace nada con esta situación de crisis de confianza. No sirve para nada, pueden cambiar uno, cambiar dos, cambiar tres. En una situación como la que estamos, que es una situación de anomia, en una situación que nadie manda, en una situación que se invaden y se allanan las libertades personales, las propiedades privadas, las libertades constitucionales, y van los funcionarios como Donda y otros a dormir en el propio predio que están usurpando. Nadie manda. Le digo al presidente, es posible que usted no lea lo que pasa, que no analice. No nos basta un Fernández que se muestre como buen papá hasta de un perrito. Necesitamos un liderazgo en serio, y un liderazgo en serio es un presidente que tiene que asumir. Hoy, como ayer, tenemos una crisis grave en el poder. Estamos en una situación de anomia política. Bueno, para esto también, la oposición también tiene que reaccionar acá. Y bueno, Cristina, yo al único que he visto que realmente ha ido a hablar es Duhalde, ¿no? ¿qué actores ves vos que puedan ser parte de quizás un acuerdo amplio para poder salir de esta crisis y que quizás puedan ser superadores de esta situación que está viviendo? ¿Qué actores políticos de la dirigencia política ves vos? Por un lado tenemos que tomar los actores institucionales. Al decir los actores institucionales me refiero a los jefes de bancada, que además son los que tienen que arreglar una agenda parlamentaria, a los jefes de los partidos, fundamentalmente los que tienen representación parlamentaria, ¿no? A los jefes de partido, diría también a los expresidentes, que algo tienen para decir. Y lo veo a Duhalde muy activo, ¿no? Me parece que es un hombre bueno para buscar el consenso, porque además tiene mucha gente dentro de la provincia de Buenos Aires.
podría ser el armador de esto, ya que él se lanzó con todo esto, podría ser el armador, el propiciador. Y bueno, y los jefes de partido, los jefes de bancada, ahí tenemos un buen paquete. No digamos, bueno, sí, que si viene la CGT, que si viene, hagamos primero esto. Lo primero hay que resolver una situación política, y la tienen que resolver primero los políticos, después ampliarán, si quieren. Pero ya sabemos, las mesas grandes, es como decía Perón, hay que poner una mesa grande para que nadie resuelva y nada se resuelva. Yo creo que las mesas grandes no van a dar resultado ahora. Primero lo primero, que pase la política primero y se sienten a hablar seriamente sobre los temas, agenda, que se haga una agenda de diálogo. La agenda de diálogo la necesitamos. Y ir resolviendo por lo menos en lineamientos generales, y mostrar otra cosa. Al país no va a venir una inversión, el país va a seguir en la desesperanza, no hay confianza, y esto no se le puede dar al ciudadano común la responsabilidad. No es responsabilidad de los ciudadanos comunes, es responsabilidad de los políticos. Asuman como debe ser. Cristina, te saco un poco de Argentina, ya que también te has especializado un poco en la política de Bolivia. Quería saber cuál era tu opinión sobre Luis Arce y sobre lo que él está dejando entrever o planteando de que se viene una nueva generación del MAS, un nuevo MAS diferente a lo que también creo que le pasó a Evo, ¿no? Que se terminó envejeciendo, extinguiendo su ciclo político. Y él no pudo salir a tiempo y bueno, terminó como ya sabemos. Bueno, yo creo que tenemos que celebrar primero que en Bolivia haya vuelto la democracia, y además con actores tan interesantes como los que volvió. Luis Arce es el padre del milagro boliviano en los términos económicos. Mesa es un gran dirigente político, fue presidente también de la Nación, y además es un gran dirigente político. Y después está la aparición, que ya debemos contarlo, porque está con un 14%, de Camacho. Que representará Santa Cruz, es un sector importante y sobre todo en cuanto a términos económicos de la producción del país vecino. El triunfo de Arce es un triunfo arrollador. 54% es muy importante, con un 29% para el número redondo y 14% para Camacho, ¿no? Pero es decir que si la oposición hubiera ido unida, tampoco sacaba, aunque quizás podría haber sacado 2 puntos más por el efecto de la unidad, que es un efecto importante siempre en el electorado. Pero creo que, por un lado, Arce representa, sí, las luchas de la población indigenista en cuanto a que es necesario, y que me parece muy bien, allá pensemos que la mayoría de la población es indígena en cuanto a la buena inserción, a la inserción total, que ya están, de acuerdo a la nueva constitución y demás, del indigenismo. Pero por otra parte, también lo que representa Arce representa algo que es importante, la previsibilidad en lo económico. Y si es previsible lo económico, esto alivia muchísimo las cuestiones políticas. Es un hombre más de diálogo, lo está demostrando. Tengamos en claro, porque yo veo las primeras reacciones en la Argentina. Uy, Evo Morales. No, no es Evo Morales. Hagamos una lectura hasta el día de hoy, como son las cosas. Arce no ha hecho su campaña, a veces le ponían un cartel de Evo, pero él no ha hecho su campaña diciendo gano yo, viene Evo. No dijo Arce al gobierno, Evo al poder. No, totalmente distinto. Tiene una personalidad bastante propia. No digo que los votos de Evo no lo hayan beneficiado. Sí digo que también Arce por sí tiene una personalidad propia. En este sentido, también tenemos que ver qué pasa
¿Qué pasó después de las elecciones? Bueno, quiero sí también destacar que Mesa en algunas cosas estuvo cerca del gobierno del MAS en cuestiones fundamentales del país, como ha sido cuando han tenido que ir a discutir a los tribunales internacionales el tema del mar para Bolivia, en el conflicto que tiene con Chile. Y Mesa fue uno de los voceros esenciales, junto con el presidente de la Corte Suprema del país. Esto no es un detalle menor, no ha sido hace mucho tiempo, habrá sido hace menos de 2 años. Y no es un detalle menor porque esto demuestra que en las cuestiones importantes los bolivianos saben unirse. Y además trabajó junto con la gente del MAS que estaba en ese momento en la elaboración de la defensa del derecho de Bolivia al mar. Dicho esto, volvemos a la situación actual. El presidente ya también ha anunciado que van a convocar al diálogo porque tienen que fijar la agenda legislativa. En Bolivia, si bien ahora tiene la mayoría el MAS, le faltan algunos, creo que deben estar a 8, para tener los 2/3. Hay temas que se definen por los 2/3, como por ejemplo la designación del defensor público, del procurador de la nación, digo, en sus equivalentes aquí en la Argentina. Y han dicho que quieren eso hacerlo junto con los partidos de la oposición. Y que van a convocar no solo a Mesa, sino también a Camacho. Y también otras cuestiones que hacen sí a la agenda legislativa, si bien no son necesarios los 2/3. Por otra parte, también el presidente empieza a convocar a la inversión de capitales extranjeros. Es decir, se ve que hay una voluntad de que las cosas se encaminen en el país, y más allá de que tengan una ideología, no quiere decir que no puedan convivir con los demás, sino que quieren mantener un sistema democrático, cada uno con sus ideas, pero que hay que ponerse de acuerdo. Bolivia es un país muy conturbado, digamos, por modalidad. Ya sabemos que cuando son los disturbios, a los disturbios le siguen los tiros. Entonces, bueno, que se esté tratando de poner la paz social de nuevo, me parece que esto es muy bueno y que hagan esos intentos para llegar a resolver las cosas en respeto a la democracia de todas las posiciones. Cristina, ¿tenés alguna información sobre si el gobierno argentino, suponemos que va a reiniciar la relación diplomática plena con Bolivia, y suponemos que va a nombrar un embajador? Hace casi un año que no tenemos embajador en Bolivia, porque el gobierno de Alberto Fernández se negó a reconocer a las autoridades del gobierno de transición. ¿Tenés algún dato, alguna información, alguna opinión sobre eso? Bueno, más que información reciente, es la información que hemos acabado a lo largo de todo este tiempo, que es pública, es decir, que iban a volver las relaciones al momento que fueran las elecciones. Y respecto a que no había embajador, bueno, tú sabes que si no hay relaciones no hay embajador, pero que sí, que van a nombrar y tienen que nombrar. Creo que ya lo tienen en carpeta, ¿quién es? ¿Quién es? Si ¿Vos querés, sabés? me animo a decirlo. Me parece que es Basteiro, que ya estuvo de... ¿Va a volver Basteiro? Sí, creo que sí. Cristina, en el Que área... Basteiro tuvo una posición bastante pro Evo, bueno, pero tiene que acomodarse. Bolivia es de todos los bolivianos y no de un sector político, y vos has sido gran embajador y sabés eso, y que tienen que compatibilizar con todos los partidos. Tenemos cuestiones muy importantes con Bolivia para resolver. El tema de las cuencas, los temas de... Bueno, tendríamos que hacer una política común en materia del litio. Los grandes reservorios de litio los tenemos justamente en este cono sur.
que es en Bolivia, en Chile y en la Argentina. La que Podríamos tendría que ser embajadora en Bolivia sos vos, Cristina, pero bueno, será en nuestro gobierno. No. En este gobierno no, porque yo no creo que me podría entender de ninguna manera. Y sería... No, en otro. Bueno, ya va a ser mucho Cristina, tiempo. ¿cómo ves en el rol de las relaciones exteriores el papel que puede jugar el vicepresidente David Choquehuanca? Bueno, él es muy interesante. Él es representante más del mundo indigenista. Pero Choquehuanca ya fue ministro de Relaciones Exteriores también. Así que no es un recién llegado. Y es un hombre muy equilibrado, tiene una política equilibrada, así que me parece interesante. Yo creo que la Argentina tiene que empezar a mirar a Bolivia. También tenemos que decir claramente que en el gobierno anterior no se miró a Bolivia, sino por cuántos bolivianos se atendían en los hospitales, y eso está muy mal. Ahí que digan, bueno, en este tema vamos a hacer una reciprocidad, pero hemos dejado temas muy importantes. Argentina estaba a punto ya de vender un Pampa. Los temas de las cuencas hídricas se han dejado. Mientras tanto, a los dos países tenemos la pobreza y el dolor de la gente con todo lo que esto trae. No hemos visto los problemas que tenemos que hacer, mismo el tema del gas, es decir, y tener una buena confraternidad. Es un país vecino. Está bien que miremos a Europa, que miremos a Estados Unidos, que miremos a otros lados, pero bueno, está bien, Mariano, que hay que compatibilizar con otras políticas que tenemos, pero entonces yo no veo ningún problema para que tengamos una buena relación en los temas que podemos tener una buena relación, y que son casi todos. Nosotros no podemos borrar nuestros destinos comunes, y esos destinos comunes son que los traemos desde la época de la independencia. ¿Qué vamos a borrar nuestra historia? Nosotros no vamos a borrar nuestra historia, al contrario, tenemos que exaltar este tema. Y bueno, en lo que podamos andar conjuntamente, no podremos andar en el Pampa en conjunto por otras razones internacionales y por otras prioridades que pongamos en la política internacional, pero sí podemos andar en muchos otros temas conjuntamente. Es el país vecino. Te digo que como provinciana que vivo al lado de Bolivia, creo que es necesaria esta confraternidad. Y además como argentina lo digo sentidamente. Y esto no es patrimonio de los K ni nada, es patrimonio de los argentinos el querer tener una relación. Y para esto también reivindico la tarea que tiene que hacerse desde la provincia. Cristina, esta es mi última pregunta. Has tenido una trayectoria realmente muy extensa, como pudimos ver en algunos pincelazos en esta charla. Ahora, mirando en retrospectiva para el pasado, ¿cuáles son las alegrías y las tristezas que te dejó esta carrera? Bueno, alegrías han sido muchas. La alegría de poder luchar, aún siendo una minoría, poder dar las luchas. Eso es una alegría porque es una satisfacción. Yo me acuerdo cuando me tiré prácticamente sola al tema de IBM y me fui con mi expediente a Washington, no mandada por la Cámara, y abrí la causa en Estados Unidos, en el Departamento de Estado. Y la causa siguió, y creo que las luchas hay que darlas, aunque la tristeza viene después. La tristeza, me fui, más o menos seguíamos haciendo con el fiscal, siempre le advertía que va a perimir tal término y demás. En Estados Unidos tuvieron la condena, en la Argentina no, porque hubo prevención de instancias, porque yo cuando me voy de la Cámara sigo viendo más o menos, pero uno no está con el expediente como estaba antes. Y bueno, eso se perdió. Sobre todo la alegría es dar las luchas. A veces el resultado no es bueno. Me dolió muchísimo que no se limpiara la corte con Belluccio. Fue una lucha muy grande. Cristina tuvo un gran rol
en la causa contra Belucio, pero en el año 89, 90, pero bueno, eso es un tema para otra reunión en sí mismo, pero sí, dio una gran lucha. Y además, Cristina, te diría una cosa, fuiste en cierto sentido una adelantada, sin las exageraciones actuales en los derechos de la mujer, porque en aquel momento no se hablaba tanto de esto. Hoy se haría una gran alaraca con este tema. Se diría que es un femicidio. Yo creo que no es un femicidio, pero bueno, se podría, hoy en día lo verían de otra manera, pero en aquel momento no había ley de cupo ni nada, eran muy pocas las mujeres en la Cámara y vos tenías un rol muy destacado en un hombre que era un gran jurista de derecho de familia, ¿no? Pero bueno, son las contradicciones que tiene este mundo, ¿no? Así es, esto lo miro, realmente creo que el papel de la mujer no tiene que darse no es un problema de sexo, es un problema de sexo. Las mujeres tenemos que dar las luchas no por un problema que tenemos un cupo, tenemos que dar las luchas porque tenemos las convicciones. Yo no creo por sí en los cupos, creo por sí en que nosotros tenemos las capacidades para estar junto al hombre y para estar en las distintas actividades y enfrentar las cosas. Tenemos una capacidad especial. Debo decirlo, no tenemos una discapacidad especial, tenemos una capacidad especial. Creo que tengo la convicción del hecho de ser mujer, del hecho de ser madre, nos da un sentido especial para tener una gran sensibilidad hacia todos los temas humanos, podría decir. Y bueno, entonces por eso es que promoví la ley de patria potestad, que en definitiva fue ley, la pensión a la madre embarazada, porque yo lo veía, he visto en Jujuy, después lo ponía en las leyes, a la madre embarazada, a la madre sola, con más de 4 hijos, creo que decía, si uno iba a los ranchos se encontraba, eso era una situación común. Los hombres se iban a trabajar a las zafras y las dejaban a las mujeres solas y no volvían más. Es decir, una serie de leyes, por supuesto, igual trabajo, igual salario, que bueno, en su momento, en el 75, pareció desubicado la patria potestad, que además se votó, pero después me la vetó Isabel Perón, porque dijo que eso era propio de los sistemas comunistas. Y yo había avalado con todo lo que pasaba en Francia, que no era un sistema socialista, dijo ella, en el veto. Y bueno, es decir, se demoraron esas cosas, después en el 83 de nuevo volví con lo mismo. Pero volviendo a lo de ahora, creo en que las primeras que tenemos que hacer la política de inclusión somos nosotros las mujeres. Y no se puede esperar una ley o que por aplicación de una ley nos den ese lugar. Aquí hace falta que, es decir, tengamos confianza en nosotros mismos. Y vamos a competir igual con hombres o con mujeres. Si no, estamos haciendo bastante la discriminación. Porque soy mujer me toca tal cosa. No, porque sos mujer no, porque te lo mereces, porque haces una lucha, porque sos inclaudicable, porque no te vendés. Por eso te corresponde. Entonces, yo pondría las cosas más en su lugar. En esta sociedad argentina, puede ser en otros países, no estamos hablando de África, estamos hablando de la Argentina, un país que ha sido de mucha educación, aunque tenga sus derrapes. Cristina, ha sido un placer charlar con vos. Nos vamos con este mensaje a la meritocracia, aunque no le guste por ahí al presidente. Te agradecemos tu tiempo y esto fue una nueva emisión de Círculo Rojo TV y nos vemos en la próxima. Gracias.